Llegamos así a la parte final del curso, donde en este último tema vamos a desarrollar la detección temprana para el diagnóstico del trastorno específico del aprendizaje. Para eso es importante detectar los signos de alerta. En el caso de las letras, en la primera infancia vamos a tener historia de retraso o dificultad en el lenguaje, dificultad en el orden secuencial de sílabas, dificultad para encontrar palabras exactas, vamos a tener lentitud en las respuestas orales, nos van a referir menor vocabulario oral, desinterés por jugar con sonidos o a través de la conversación, dificultad para cantar versos o canciones infantiles, error para jugar con pseudopalabras como trabalenguas, por ejemplo, confundir palabras similares. Vale decir que estos signos de alerta van a ser referidos por los padres en la anamnesis o van a haber sido detectados por los profesores y estos van a ser refrendados por los padres. En la edad escolar, en el ámbito de las letras, vamos a tener también historia de haber adquirido una lectura lenta o laboriosa, errores de sustitución, donde digo casata en vez de cazote, dificultad para leer palabras funcionales, error para distinguir grafemas similares en palabras visualmente complejas, como conible por convertible, dificultad para palabras comunes de una sílaba, donde puede haber esta reversión en el orden de las letras, o puede ser que el niño se niegue a leer en voz alta, errores ortográficos, donde se fragmentan o unen palabras o se reemplazan por otras, o hay un procesamiento visual anómalo, y esto enlentece también la lectura. Entonces vamos a tener este tipo de errores reportados de manera frecuente. Acá hay una disociación, por ejemplo. No se separa azucenas por azucenas. Acá hay una confusión de letras. Y acá vemos, ¿no?, el típico error en el dictado donde se escribe como se escucha, o hay errores ortográficos específicamente, o confusión de letras. En la adolescencia, los trastornos del aprendizaje se van a reportar como una mala comprensión lectora, una redacción insuficiente, dificultad para hacer inferencias, siendo la comprensión de textos principalmente literal. En cambio, acá ya no basta, es importante resaltar que en la adolescencia ya no basta con que la persona codifique adecuadamente, sino que sea capaz de realizar inferencias o análisis críticos de sus lecturas y también poder producir textos coherentes, que tengan un significado y que también sean ricos en vocabulario. En el área del cálculo, los errores que se pueden observar es de que el niño no separa objetos, tiene dificultad para comparar números, adjudica una misma etiqueta a diferentes cantidades, no comprende que el 4 significa una colección de 4 objetos, o falla al agrupar por categorías, o simplemente no reconoce patrones fácilmente. Es decir, que no ha desarrollado adecuada capacidad de precálculo. Cuando ya se encuentra en la edad escolar, vamos a observar o se nos va a reportar dificultad para cuantificar sin contar, para estimar resultados, no va a contar hacia atrás de manera fluida, porque acá se requiere la memoria y la retención también de los dígitos, dificultad para comparar números, no va a ser capaz de reconocer regularidades en el sistema de la numeración, dificultad para situar los números en la recta numérica, ¿no?, tanto a nivel espacial como secuencial, dificultad para comprender conceptos numéricos, reglas, secuencias, y esto va a afectar después la resolución procedimental de las operaciones. No va a manejar bien las magnitudes o proporciones, no va a poder expresar fácilmente en lenguaje de procesos matemáticos, dificultad para manipular cifras grandes, o problemas para resolver cálculos mentales, o
u operaciones como restas o divisiones, además que alterna procedimientos de resolución, induciendo una y otra vez a cometer errores. Entonces, todo lo visto hasta acá van a ser deficiencias y dificultades que se nos va a reportar a través de los padres mediante la anamnesis, tanto en el área de letras como de números a nivel preescolar o escolar. Entonces, una vez que vienen a la consulta o que ya sea una consulta médica general o especializada, procederíamos a aplicar los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno específico del aprendizaje. Donde en primer lugar vamos a tener que debe de haber dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas y que esto haya permanecido por más de 6 meses pese a intervenciones dirigidas a estas dificultades. Es decir, que se descarte que sea algo secundario o circunstancial o que también sea motivado por una dispedagogía. La dispedagogía, recordemos, se presenta cuando hay un defecto en la enseñanza. Entonces puede haber o una lectura de palabras que sea imprecisa o lenta, o dificultad para comprender el significado de lo que se lee, sino que hayan dificultades ortográficas, dificultades en la expresión escrita o redacción, también dificultades para dominar el sentido numérico, datos numéricos o el cálculo propiamente dicho, o dificultades en el razonamiento matemático. Entonces vemos de que están comprendidas las 3 áreas, lectura, escritura y cálculo, y cada área está abordada desde el enfoque de la codificación o la comprensión o la producción de textos o la resolución de problemas matemáticos. Y vemos acá que están comprendidas las 3 áreas, lectura, escritura y cálculo, y dentro de cada una se toma en cuenta tanto la parte que involucra la codificación o la operacionalización, y después toma en cuenta la capacidad de comprensión, producción escrita o resolución de problemas. El criterio B menciona que las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica y que esto interfiere significativamente con su rendimiento académico o laboral en las actividades de la vida cotidiana y que se pueda confirmar con medidas estandarizadas y en una evaluación clínica integral. En personas que tengan más de 17 años, la historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por una evaluación estandarizada. Entonces, esto quiere decir que los problemas en la lectoescritura y el cálculo deben generar un detrimento en la calidad de vida de la persona que sea objetivable o cuantificable. Luego, el criterio C, tenemos que las dificultades del aprendizaje deben de haber iniciado en la edad escolar, pero que también esto se haya notado cuando la demanda de las aptitudes académicas han superado las capacidades limitadas del individuo. Entonces, conforme va aumentando la complejidad de la currícula y las demandas, esta deficiencia se va a hacer más notoria. Porque muchas veces, como les dije, pasa desapercibido, tanto porque intelectualmente el niño es una persona normal y eso hace que no llame mucho la atención, y por otro lado está también que no hay mucho conocimiento al respecto de estos casos y se suele confundir como que fuera normal que hubieran estos problemas en el rendimiento, o también se toma como que es un tema voluntario, un tema de desinterés, y no necesariamente es así. El criterio D menciona que las dificultades del aprendizaje no se explican por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos, es decir, problemas sensoriales, ni otros trastornos mentales o neurológicos. No se debe a la adversidad psicosocial, o sea, no por problemas familiares ni circunstanciales, ni tampoco está explicado exclusivamente por los trastornos del lenguaje.
ni la instrucción académica o las directrices educativas inadecuadas. O sea, se excluyen factores externos o intelectuales a estas dificultades, porque vimos de que para que sea un trastorno específico del aprendizaje no debe estar explicado por ninguna de estas otras razones. Se debe de cumplir con los 4 criterios diagnósticos del A al D, y esto basándonos en una síntesis clínica de la historia del individuo. Tenemos que haber conocido sus antecedentes del desarrollo, su historial médico, familiar y educativo, de ser preferente contar con informes escolares y una evaluación psicoeducativa que pueda realizarla un psicólogo o un psicopedagogo, es decir, un maestro especializado en dificultades del aprendizaje. Entonces resumiendo, tiene que haber uno o más errores en las áreas específicas. Estas dificultades deben generar un detrimento en el rendimiento considerable del niño. Debe de estas dificultades haberse manifestado en la edad escolar y van aumentando conforme incrementan también las demandas académicas, y no deben ser explicadas por ningún otro factor circunstancial, neurológico, afectivo y mucho menos intelectual. En la codificación de los trastornos del aprendizaje tenemos por separado la dislexia, la disgrafia y también la discalculia. Sin embargo, es interesante que la dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades que se caracteriza por problemas en el reconocimiento de las palabras, deletrear mal o tener poca capacidad ortográfica. Pero en realidad el sentido amplio es la dificultad en la lectura. La codificación CIE-10 para los trastornos específicos del aprendizaje son de F81 para las dificultades en la lectura, que abarca problemas en la precisión, velocidad o comprensión lectora, mencionando que la dislexia es un término alternativo para referirnos al patrón de dificultades que se caracterizan por problemas en el reconocimiento de palabras, en el deletreo o la capacidad ortográfica. El F81.81 es el código para la dificultad en la expresión escrita, que puede ser de tipo ortográfico, gramatical, puntuación o también la claridad o organización en la expresión o redacción escrita. Y el F81.2 es el CIE-10 para la dificultad académica relacionada al sentido de los números, a la memorización de operaciones aritméticas, a un cálculo correcto y fluido o al razonamiento matemático correcto, siendo la discalculia un término alternativo para hacer mención a este patrón de dificultades que se caracteriza por problemas en el procesamiento de la información numérica y el aprendizaje de operaciones aritméticas, el cálculo correcto y fluido. Entonces, haciendo un todo de lo revisado, vamos a tener un niño que se reporta con fracaso escolar o dificultades en su rendimiento académico en el salón. Generalmente esto es advertido por los docentes. Actualmente esto va a ser mucho más notado por los padres, ya que por el contexto de la pandemia ellos son quienes están principalmente con ellos en la casa realizando las labores. Entonces, una vez que se identifican estas dificultades que son como patrones repetidos, se va prestando atención y se debe hacer un seguimiento. Si se mantiene a lo largo del tiempo estas dificultades, hay que buscar signos de alarma de manera específica para establecer una sospecha diagnóstica. Posteriormente se hace un screening acorde a indicaciones y test, y justo en materia de este curso estamos proponiendo una lista de cotejo que nos va a servir para recolectar esta información y organizarla. Y finalmente, con esta sospecha clínica en base a un screening, se puede derivar al especialista en caso de confirmar la sospecha a través de los screening o de persistir las dificultades iniciales pese a los cambios en la currícula o medidas de intervención generales como
fomentar la nivelación del grado académico, mejorar la enseñanza, mejorar el acceso a la educación, ya sea corregir problemas visuales, auditivos o haber también mejorado los hábitos de estudio y hacer un adecuado acompañamiento en las labores académicas. Si pese a todo esto en el screening se hace el screening o una lista de cotejo y siguen persistiendo las dificultades, es conveniente derivar a un especialista. Entonces, como toda entidad clínica, se empieza con una vez que llega al especialista, nosotros vamos a realizar una anamnesis tomando en cuenta los antecedentes prenatales, perinatales y del desarrollo del niño, también antecedentes fisiológicos, patológicos, su historial académico también. Recordando que el trastorno específico del aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo, seguido de un examen clínico del paciente dirigido a las habilidades cognitivas, motoras y también académicas del niño. Se realiza también un test psicométrico para evaluar el nivel intelectual, porque se debe confirmar que el niño está con un nivel intelectual acorde a su edad. También se hace una evaluación psicopedagógica a cargo de profesoras especialistas en problemas de aprendizaje y también se hace una evaluación psicológica para hacer un perfil intelectual, un perfil emocional del paciente, de la dinámica familiar y saber enfocar el abordaje. Estos son los procedimientos que realizamos en el departamento de aprendizaje actualmente. Muy bien, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Soy la doctora Stephanie Cabala. Hasta una nueva oportunidad.